Hola, un saludo para todos. En esta ocasión vamos a dar inicio a la unidad 4, tasa de interés. Este concepto de interés es conocido para todos, lo hemos estado trabajando en las unidades anteriores. Aquí vamos a conocer a profundidad los diferentes tipos de tasas y las conversiones que se pueden realizar entre ellos. Para esto vamos a conocer el primer tipo de tasa, que es el denominado tasa nominal y que se suele conocer con la letra J en mayúscula. La tasa nominal es aquella tasa de interés que se paga por una operación financiera, ya sea un préstamo, un depósito, otro tipo de interés, pero no se capitaliza. Su base está dada en expresión de términos anuales, indicando la frecuencia mientras se está capitalizando. Entonces, no se capitaliza, pero está en este proceso. En sentido figurado podemos decir que la tasa tiene un nombre y un apellido, que es el nombre es la tasa anual, porque su base siempre será anual, y el apellido podríamos decir que es la parte en que se va a liquidar periódicamente, es decir, en la que se va a capitalizar. Pero vamos a entender esto mejor con un ejemplo. En el primer ejemplo nos da el nombre completo, tasa nominal anual con capitalización trimestral vencida, pero nos pide que la simplifiquemos. Entonces vamos a ver los diferentes aspectos de simplificación. Entonces, en el primer punto viene dada completa, como lo acabo de mencionar. En el segundo punto, en la segunda expresión, nosotros vamos a eliminar la parte nominal. ¿Por qué? Porque sabemos que si se está capitalizando, o sea, si ya lo menciona, entonces hace referencia a una tasa nominal. En la tercera expresión eliminamos la parte anual, lo mismo, sabemos que la base de una tasa nominal es anual, entonces no hace falta mencionarlo. En la cuarta expresión hemos eliminado la parte de capitalización, porque ya sabemos que las tasas nominales están en ese proceso. Entonces eliminamos nominal, eliminamos anual y eliminamos la parte de capitalización. Nos daría como resultado esta expresión trimestre vencido, que la parte más reducida sería TV, trimestre vencido. Entonces, así es como pasamos del nombre completo a solamente TV. TV me indica que esa tasa se capitaliza de manera trimestral y de manera vencida. La parte del vencimiento lo veremos más adelante. El segundo tipo de tasa es la tasa efectiva anual y también como su nombre lo indica, la base es un año, pero esta tasa efectiva ya está capitalizada, por eso ni se menciona la palabra. Cuando vemos esta tasa de interés, sabemos que ya está capitalizada y al estar ya capitalizada, vamos a tener en cuenta que este es el tipo de tasa de interés con la que se suele trabajar en el interés compuesto. Sabemos que el interés compuesto capitaliza, a diferencia del interés simple. Entonces, cuando tengamos operaciones de interés compuesto, debemos trabajar con la tasa efectiva y no con la nominal. Por tanto, siempre que tengan la nominal, el primer paso será convertirla a efectiva. Aquí menciono un tercer tipo de tasa que no es exactamente otro tipo de tasa, sino es una derivación de la tasa efectiva anual. Pero antes de pasar a ello, vamos a tener en cuenta que la tasa efectiva anual se conoce como TEA, se conoce como EA o se conoce como TAE, tasa efectiva anual o tasa anual efectiva. Los bancos o las instituciones financieras y demás tienen la obligación de informar de este tipo de tasa, así no se pague de manera anual. Es decir, tengamos en cuenta una tarjeta de crédito, una compra hecha con una tarjeta de crédito, que tradicionalmente se suele diferir a diferentes cuotas mensuales. Entonces, si ustedes hicieron una compra, por ejemplo, a 6 meses, en el extracto ustedes van a poder observar el valor de la compra, van a observar la tasa efectiva anual o EA. Y al lado ustedes van a ver la tasa, en este caso, pues mensual. Y se van a dar cuenta que supongamos que tuviéramos una tasa del 24% anual, no equivale al 2% mensual. Eso lo vemos más adelante en la parte de las conversiones. Pero si se fijan en el extracto, se van a dar cuenta que suelen expresarlo de dos maneras, o por lo menos están obligados a expresarlo de manera anual. En el tercer punto les mencionaba
que no es otro tipo de tasa diferente, sino se deriva de la tasa efectiva anual y son las tasas periódicas, que la conocemos con la I minúscula. Estas son tasas efectivas, pero con periodo inferiores a un año. Depende del autor que se consulte, unos suelen llamarlos o también tasas periódicas o también lo solemos llamar tasas efectivas. En este caso nosotros vamos a trabajar con ese concepto. Todas las tasas que están capitalizadas las vamos a conocer como efectivas. Ya saben, efectivas menores a un año o periódicas. Entonces, ¿cuál podría ser? Podría ser la diaria, la mensual, la bimestral. Entonces, la vamos a denominar de esa manera: tasa efectiva diaria, tasa efectiva mensual, tasa efectiva bimestral. Para poderlas diferenciar de las tasas nominales, vamos a colocarle siempre la TE de tasa efectiva y al final el periodo de capitalización. Entonces, por ejemplo, una tasa efectiva trimestral, vamos a darle la T, tasa efectiva trimestral, TET. Y a diferencia de una tasa nominal, que sería solamente TP. Incluso podemos darle la última letra del vencimiento, tasa efectiva trimestre vencido y finalizando en la U. Pero pues ese es más adelante que lo vamos a desarrollar. El siguiente punto, ya conocemos los tipos de tasas, conocemos la tasa nominal y conocemos las tasas efectivas y periódicas. Ahora vamos a ver las diferentes conversiones que se pueden realizar entre ellas. Tenemos tres tipos de conversiones posibles. El primero de ellos es de tipo de tasa. Si va de una tasa nominal a efectiva o si va de una tasa efectiva a nominal. Si vamos a hacer cambios de periodo o si vamos a hacer cambio de modalidad. Empecemos con esta primera. Para mirar los tipos de tasa, entonces vamos a recordar los términos, o vamos a conocer y vamos a recordar y a conocer unos términos. El primero de ellos es tasa nominal, que la conocemos con J. El segundo de ellos es el valor de la tasa periódica o la tasa efectiva menor a un año y el concepto de M. M es el número de veces que se capitaliza una tasa nominal en un año en función de su periodo de capitalización. ¿Qué significa eso? Recordemos que la base de la tasa nominal es anual, pero siempre tiene un periodo de capitalización inferior a un año. Entonces, M es el número de veces que se pregunta, esa capitalización, ¿cuántas veces se da en un año? Es decir, si yo tengo una tasa, si me voy al ejemplo primero, me voy a la tasa nominal anual con trimestre vencido, M sería el número de veces que esa tasa trimestral se capitaliza en un año. Entonces, ¿cuántos trimestres hay en un año? La respuesta M sería 4. Pero es más fácil si lo vemos con un ejemplo. Entonces, vamos a encontrarnos con la primera fórmula cuando pasamos de nominal a efectiva. Esta la conocemos con la fórmula 1A. Entonces, la fórmula 1A me dice que una tasa periódica, una tasa efectiva, es igual a J sobre M. J sobre M. Entonces, miremos el ejemplo número 2. Me da una tasa, me dice que convierta una tasa del 20% semestre vencido. Recordemos que eso hace referencia a una tasa nominal, anual, con capitalización semestral vencida, que lo conocemos como SB, semestre vencido, y me dice que la convierte en su equivalente en tasa efectiva semestre vencido. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer aquí es, ¿cuántos semestres hay en un año? Porque tenemos J, que es el 20%, lo colocamos en decimal, 0,20, pero debemos hallar M. Entonces, M es el número de semestres que hay en un año. ¿Por qué? Porque la base de la capitalización es semestre. Entonces, lo vamos a dividir en 2. El resultado de esta operación nos dará en decimal, lo multiplicamos por 100 y esa es la respuesta que debemos dar. Entonces, recuerden que la respuesta debe ser siempre completa. No me pueden decir que es 0,10, no me pueden decir que es 10, no me pueden decir que es el 10%. No, debe ser el 10% tasa efectiva semestre vencido, pues con sus siglas. 10% TESP, ¿vale? Es similar al tercer ejemplo, me dice que convierta el 20% una tasa bimestre vencido, sabemos que es el nominal, me dice que la convierta en su equivalente de una tasa efectiva bimestre vencido. Entonces nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cuántos bimestres hay en un año? Entonces, tener presente que bimestres en un año hay 6. Aquí suele ser un error común colocar 2.
Pero no, nos estamos preguntando es cuántos bimestres hay en un año. Y en un año pues hay 6 bimestres. Entonces hacemos la adición 0,20 dividido en 6. Recuerden que la respuesta se da en porcentaje y con el nombre de la tasa. En este caso el resultado me daría un porcentaje en tasa efectiva bimestre vencido. Ya lo mencioné hace un momento y lo vamos a estar repitiendo durante esta unidad. Ten en cuenta que siempre que tenga una tasa nominal, el primer paso va a ser convertirla en efectiva. Y ojalá lo copien bien grande por ahí y lo tengan muy presente. ¿Por qué digo esto? Porque de fija menciono que hay 3 tipos de conversiones, pero a medida que avancemos, nosotros vamos a ver que algunas fórmulas tienen restricción, pero la restricción principal está en el tipo de tasa. Entonces, dando en cuenta que me piden lo que me pidan, siempre voy a tener que necesitar una tasa efectiva y no nominal. Entonces, siempre que tengamos una tasa nominal, ustedes sepan que el primer paso va a ser convertirla efectiva. ¿Cómo la va a convertir efectiva? Pues ya vimos acá la fórmula 1A. ¿Vale? Aquí la tenemos, la fórmula 1A, donde dice que I es igual a J sobre M. Y de esta fórmula, pues se desprende la siguiente fórmula que es despejando I, que es la fórmula de cambiar de la tasa efectiva a la tasa nominal. De esta misma sale la 1B. Entonces es cuando me piden diferentes conversiones y me dicen, no, pues no, por alguna razón no la necesito efectiva, sino la quiero nominal. Entonces será muy sencillo porque de esa fórmula entonces se desprende la siguiente. Lo vemos aquí en el ejemplo número 4. Me dice que convierta una tasa efectiva mes vencido en una tasa mes vencido. Estoy pasando de una tasa efectiva a una tasa nominal. ¿Recuerden cuál es la diferencia en nomenclatura de esta y esta? Pues que esta me indica que es una tasa efectiva y esta no me indica acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La fórmula nos menciona M, ya sabemos que M nos pregunta cuántas veces se capitaliza esa tasa en un año. Entonces, la fórmula sería I es igual a J por M. Y es igual al 0,02 por el número de veces que se capitaliza una tasa en un año, una tasa mensual en un año, en este caso 12. Recordemos siempre que la respuesta se da con el valor no en decimal, lo convertimos, le colocamos el porcentaje y le damos el nombre de la tasa.